Un fin de semana especial, merece un análisis especial. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Only Drivers. Acaba de terminar el Gran Premio de Azerbaiyán con podio español y se ha venido Marco Canseco, Diario Marca, que es uno de los periodistas españoles que más sabe de Fórmula 1. Yo diría que el que más, pero vamos, vamos a ponerte entre ellos. No exageres. Gracias por la invitación y, bueno, contentísimos con la actuación de Carlos, por inesperada, porque no se la esperaba ni él, y tampoco el equipo. Y la verdad es que es una ocasión especial este año, la primera gran alegría para los españoles. Buenísimo, vais a alucinar porque Marco controla todos los datos, vamos a analizar cómo fue la carrera, debió quedar segundo, tercero era lo máximo, y el punto de vista del piloto, porque va a unirse Facu Regalia, el argentino que estuvo antes de Franco Colapinto, y lo vamos a analizar con él para que veamos qué podía haber hecho Carlos para haber aguantado esa segunda posición, que yo no sé, Marco, si se podía llegar. O sea, ¿estamos ante el pequeño gran milagro de la temporada? Sí, porque en teoría, si por ejemplo Carlos hubiera tenido el coche de Antonelli, hubiera llegado y hubiera acabado con el tercero. Pero Carlos le impuso un ritmo al Williams que casi replicaba los tiempos de Russell. Wow. Estaba a una décima todo el rato y de hecho salió, cuando llegó el pit stop salieron casi paralelos, pero tenía algo más el Mercedes. Con el neumático duro, la verdad es que lo hizo muy bien Carlos y fue sacando de rueda poco a poco a Antonelli para que no amenazara su tercer puesto. Yo creo que el gran mérito es ese. La primera parte de carrera, incluso le hizo alguna vuelta al principio más rápida que Verstappen. Verstappen se dio cuenta, dijo, cuidado que viene a por mí, y ya hizo dos vueltas rápidas para que distanciarle y sacarle de distancia, que no se metiera en distancia de RS. Y a partir de ahí, Carlos, tanto con el medio como aguantando a Lawson, que le llegó a meter hasta más de 3 segundos por detrás. Lawson es verdad que hizo tapón. Si hubieran salido por delante los dos Mercedes, si no hubiera estado Lawson, hubieran salido, por ejemplo, Russell y Kimi Antonelli, el tercero no era posible. Pero Lawson hizo una labor en el primer stint que los mantuvo detrás y eso le permitió a Carlos coger un colchón con el que jugar luego, sobre todo con Antonelli. Con Russell no podía. Claro, yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que jugar con las circunstancias, que si no se da la clasificación del sábado en el que Carlos aprovecha perfectamente el momento de la lluvia, que los McLaren se pierden y Piastri queda fuera de la carrera, bueno, en teoría debió haber remontado de Norris, pero nunca llegó. Las situaciones, sea como sea, hay que aprovecharlas. Y una vez que las tienes, trabajar tu carrera, que yo creo que es el mérito de Carlos, eso que has dicho, trabajar tu propia carrera. Lo trabajaron muy bien el equipo y Carlos, encima con el mensaje que me lo comentabas tú, el de no dejéis que esté a la distancia de undercut Russell. Y creo que era un mensaje para despistar, era todo lo contrario, lo daba por perdido con Russell y ellos jugaron con la distancia de Antonelli. Jugaron 8 vueltas o 9 vueltas en las que ya había cambiado Antonelli, él ya tenía su segundo juego, que en su caso era el duro, y Carlos se mantuvo con el primer juego hasta la vuelta 28 en pista y manteniendo una distancia que eran como 2 segundos y medio, la iba ampliando poco a poco, pero la tenía ahí para hacer una parada cómoda y volver delante de él. Era la llave que les daba el podio. Lo hicieron muy bien, tanto Carlos como el equipo. Y luego con el último juego, pues la verdad es que le mantuvieron muy bien detrás. Y ellos, de Russell, yo creo que se olvidaron bastante pronto. Se vio que no iba a ser posible luchar con él. Qué bueno, se me estalló la cabeza durante toda la carrera porque estaba intentando hacer las sumas y decir, a ver, parte 1, el podio es factible. Dices, a ver, el ritmo de Verstappen es inigualable, perfecto, va a llegar. Lawson, taponcito que nos vino perfecto. Y a partir de ahí ves que Russell va remontando y dices, buf, esto es otra liga. Pero lo de Antonelli yo no lo tenía tan claro. Antonelli debió acabar en el podio ayer, ¿eh? Sí, y aparte tenía que haber pasado a Lawson. Con ese coche tienes que pasar a Lawson. Y la verdad es que ahí no estuvo nada fino. Estuvo muchas vueltas detrás de él. Luego tenía a Russell diciendo que quería pasarle e intentar pasar él a Lawson, pero y casi un poco les obligaron a la parada, a intentar tirar el undercut a Lawson, que luego se concretó. Pero el objetivo no debía ser Sainz para Antonelli. Y se quedó con Lawson ahí enganchado y fue lo que le reventó eso, y que Carlos llevaba un ritmo impresionante. No sé cuántos pilotos podrían hacer esa carrera a ese ritmo con un Williams, pero no muchos. Antonelli no.
porque con un Mercedes no pudo igualarles, siempre estuvo por detrás en ritmo. Y bueno, pues es un poco una lección para Mercedes, porque ellos eligieron a Antonelli y tenían a Carlos disponible. Hubieran tenido un piloto top en vez de tener a un chaval que lo tiene que aprender todo, que a lo mejor dentro de 2 años es una superestrella, pero que este año le está costando mucho. Es un poco de decepción lo de Antonelli. Total, o sea, yo creo que poco a poco vamos echándole un poco la culpa a Toto Wolff de que se ha precipitado con Antonelli, que no creo que Antonelli sea mal piloto en absoluto, pero Verstappen hay uno y ya pasó su momento de Toto Wolff de quedárselo con él, ha empujado demasiado a Antonelli y claro, tienes un circuito urbano, con los muros muy cerca, con ritmo. Cuando estás tan presionado, lo que acabas cometiendo es un error. Si Antonelli ayer no acabó en el muro, fue porque dijo, oye, soy consciente de mis limitaciones, voy a meter el ritmo que yo pueda al Mercedes. Consiguió pasar en el segundo stint a Lawson, lo que no pudo hacer en el primero, y ya. Pero lo hizo muy bien en quali, porque eran unas condiciones muy delicadas, igual que Carlos, le salió una vuelta perfecta y superó a su compañero, una de las pocas veces que lo ha hecho en todo el año. Es verdad. Y ahí es donde tiene destellos, igual que al hacer la mini pole en Miami para el sprint del sábado. Ajá. Hizo un vueltón, le salió en un circuito que no conocía, urbano también, se le da muy bien. Y sin embargo, los permanentes, en los italianos, donde ha corrido toda la vida, fueron 2 desastres de fin de semana, en Imola y en Monza. En los dos. Se le dan bien los urbanos, tiene ciertos destellos que se le ve que va a ser un grandísimo piloto, pero hay otras cosas que le cuestan mucho. Le cuesta mucho componer un fin de semana sólido, encontrar ritmo de carrera, todo ese tipo de cosas que se van cogiendo con el tiempo. La velocidad la tiene, pero le falta ese trabajo de fondo en el que, por ejemplo, Carlos es tan bueno o Fernando es tan bueno que dan 10 vueltas con un compuesto y ya saben cómo va a ir en carrera. La experiencia pero lo irá cogiendo. Yo creo que va a ser un muy buen piloto. Sí, tiempo al tiempo. Pero que le está pesando el haber entrado en un equipo grande de primeras. Total. Esta carrera, recordamos que empezó por delante de Russell. Sí. Es el equipo el que decide que la estrategia mala se la queda Russell, que al postre es la buena, sale con el neumático duro, pero creo que también hace muy buen stint. Russell llega al final con vida y de ahí los mensajes de radio. Tenemos una oportunidad de pasar. Si Antonelli no puede, que me deje a mí. La estrategia, como se vio con Verstappen, era el duro medio. Para mí esa era la buena. Ajá. Y quizá era la más rápida. Y a Carlos le hubiera ido muy bien, pero ¿Duro medio también para Carlos? si no hubiera tenido a Lawson detrás, le temían. La primera clave era pasar por delante de Lawson en la primera curva. Vale. Ese era el primer paso, que lo hizo muy bien porque salió, le cogió el interior y no le dejó ninguna opción. Pero a partir de ahí, si hubiera podido cambiar los neumáticos, los hubiera cambiado inmediatamente. Claro. Puso el medio por la salida, porque tenían miedo a lo mejor de salir lento y que Lawson les pasara, porque Lawson llevaba medio. Y esa fue sí, te destroza la carrera. Pero el primer paso lo dieron y luego a partir de ahí también hicieron la mejor carrera posible con la estrategia que tenían. Ajá. La del medio, o sea, la del duro medio, la de Verstappen, que además no tenía cerca a los McLaren. Carlos no le debía dar mucho miedo en la salida. De hecho, salió muy bien Carlos, pero salió un poquitín mejor Verstappen. Salieron los dos bastante bien. Y cuando dobló primero por la primera curva, Verstappen ya había ganado la carrera y lo sabía. Salvo que pasara algo muy raro, él la tenía en la mano. Carlos le mete ritmo al inicio y llegamos a la primera clave para entender todo esto, que es vuelta 18. Antonelli para, sí. Te quitas el neumático medio de encima y aquí todo el mundo se pone nervioso porque ¿qué haces? Te cubres del undercut, te quedas en pista. Lawson trató de defenderlo y a la postre le acabó pasando a Antonelli, aunque salió por delante. Y aquí está la decisión clave de la carrera. Carlos se queda. Sí, yo pensaba que iban a entrar mucho antes. A lo mejor tenían 2, 3, 4 vueltas. Pero cuando vieron que Antonelli prácticamente no le quitaba nada con ese neumático nuevo, quizá porque lo tenía que cuidar, quizá porque estaba también no consiguió ritmo con ese, que ya le ha pasado más carreras, y cuando vieron que Carlos lo controlaba bien, dijeron vamos a esperar. Porque ahí
yo creo que se dieron cuenta de que Russell ya no era objetivo y que el objetivo era Antonelli, y lo controlaron muy bien. Y la parada fue excelente, la parada de Williams, bajo mucha presión. Total. La tuvo McLaren luego y falló. ¿Es verdad? Falló con Norris. Esa es la parada que mide a un equipo. Cuando tú te estás jugando un podio y haces un 2,3 segundos de parada que hizo Williams, Muy bien. es de estar preparado para cosas más importantes. Qué bueno, es verdad, sí, ¿eh? Sí, sí. Nos estamos fijando en un equipo campeón que tiene el Mundial en la mano, pilotos y constructores, y de repente fallan, y fallan 2 veces consecutivas, y Williams, que se está jugando su primer podio, lo hace perfecto. Sí, Qué buena esa. lo hizo perfecto. Y aparte fue de ejecución, paró en el sitio justo, sin ningún tipo de desviación, Carlos, y la ejecutaron muy bien. Es una gran parada, 2,3. Según esta hora, las ha habido este año, creo que 2,0 es la más rápida de este año, pero no hay mucho más margen, es una parada perfecta. Qué bueno. Sale Carlos con un poquito de espacio otra vez para meterle ritmo. Por detrás se está pegando, fíjate, el lío. Antonelli se está pegando primero con Lawson, que consigue adelantarle, Sí, y adelanta después en 2 con vueltas. Bortoleto, perdiendo tiempo. Entonces, Carlos, si hubiera entrado, se hubiera metido en ese jaleo. Sí, se hubieran metido en el tráfico y ellos esperaron muy bien a tener una situación de carrera mucho más limpia. La verdad es que entre Carlos y el equipo lo hicieron muy bien. No se pusieron nerviosos, jugaron a lo que apostaron al podio, al tercero, y lo clavaron. Vale, tenemos la segunda posición en la que Russell está todavía empujando con el neumático duro, le quedan los últimos momentos de vida, el ritmo es muy parecido, Carlos mirando por el retrovisor pero pendiente de lo que puede hacer, y segundo momento clave, parada de Russell y sale justo por delante de Carlos. Carlos empuja un poco más, claro, neumático caliente contra neumático frío, llega a estar a 1,2 segundos y ahí es el momento, Marco, en el que decimos, se puede atacar a la segunda posición, la posición está perdida por el cambio. Claro, es que estás peleando contra un Mercedes, y es que el milagro es que Carlos esté ahí. Sí, y además en unas condiciones en las que el Mercedes es muy bueno, que es nublado, amenazaba lluvia, que en realidad alguna pantalla se dio lluvia en 3 minutos y en los radares de Meteo France no se veía nada. Y que es el oficial de la Fórmula 1. Pero era nublado, con una temperatura más bien fresca, las condiciones ideales de Mercedes. Con esas condiciones siempre vamos muy bien. En Canadá ganan una carrera también, con la única que ha ganado Russell en esas condiciones. Y yo creo que era inalcanzable. Se podía haber pegado al principio, pero no tenía velocidad para pasarle. Fue mucho más difícil adelantar que otros años. No sé si por el tipo de neumáticos, porque la pista se reseteó todos los días y no estaba nada engomada, pero mucho más difícil de adelantar que en años anteriores. Fue una carrera muy de posición. Bueno, fue tan difícil adelantar que no pudieron progresar ni Norris ni los 2 Ferrari apenas. Es verdad. Hamilton estuvo detrás de Hadjar un montón de vueltas, no, de Yuki Tsunoda. Sí. Un montón de vueltas sin poder pasarle, y de Hadjar también. Cuando había 2 coches con DRS, era complicado seguir la estela. Sí. La activación del DRS en la recta principal está a 247 metros después de la última curva. ¿Le puedes meter más distancia de DRS? Sí, pero queda un poco artificial. Pero es verdad que si hubiera sido más fácil, hubieran llegado todos mucho más juntos a la parte final, o hubiera habido remontada de Norris que acabó séptimo. Yo pensaba que en ese tipo de circuito Lando podría estar incluso cerca del podio, pero se vio muy rápido que no tenía ritmo, y cuando vio, yo creo que el accidente de Piastri en la primera vuelta, que era bastante más complicado de lo que parecía. Total. Intentar adelantar y hacer un exterior como intentó Oscar, desesperado porque se había quedado último, y la primera que se salió un poco del sitio, la pista estaba, la adherencia no era la que creían y se fue contra la pared. Que de eso se habla del fallo en la salida, pero el otro fallo también es muy grave. Total. En la primera vuelta, sin ningún tipo, tienes que tener un poco más de paciencia. Total. Y de examinar un poco la carrera, ¿no? Intentar hacer un exterior en la chicane. Yo creo que fue un poco, no sé, fruto de la desesperación, ¿no? En otras circunstancias no hubiera hecho eso. Ahora lo vemos con Facu, que está a punto de llegar, porque son esos momentos nerviosos que a Piastri no se lo habíamos visto hasta ahora. No.
y cuando alguien no falla, dices, oye, merece la pena, ¿no? Decir, oye, vamos a empujar, a ver hasta dónde puede llegar, tener la cabeza fría y saber reaccionar. Y cuando Carlos está en esa parte delantera, que está justo peleando por esa segunda posición, viene Antonelli detrás, hay un momento, Marco, en el que hay que decidir. ¿Atacas a Russell, Sí. que está todavía 1,2, 1,8, se ha ido un poquito, o aguantas por la posición? Y ahí es donde tiene que tener sentido la estrategia que has hecho de, oye, si yo he ido a asegurar el podio, ahora no me puedo poner nervioso. Exacto, y ahí Carlos lo gestionó muy bien. Carlos ha tenido problemas con Williams este año en las posiciones traseras, pero Carlos en las posiciones de adelante las gestiona y las mantiene perfectamente. Hay que acordarse de Singapur, donde dio un curso, donde le daba DRS a Norris para que no cogiera por detrás, no entraran los Mercedes. Controla perfectamente los ritmos, la carrera, la estrategia. Ahí no se le iba a escapar a Carlos el tercero. Ha sido un podio súper brillante, más de lo que Sí, parece. sí, porque Equipo, parada, estrategia, ritmo. no es rebote, no es suerte. Empieza el sábado y acaba el domingo con un trabajo perfecto. Y el sábado con una brillantez, con juegos usados de medios, las líneas mojadas que la gente se iba contra los muros, y él lo gestionó muy bien. Él tuvo un trayazo en su vuelta buena. A la salida de la 4 se le fue y estuvo a puntito de tocar, pero lo recuperó, perdió ahí un par de décimas, lo recuperó y completó una vuelta perfecta que le valió el segundo. Sin ese fallo podría haber sido pole hubiera estado muy, muy cerca de Verstappen en el tiempo final. O sea, fue una actuación muy buena desde el sábado y la culminó el domingo. Qué barbaridad de carrera y de análisis, y desde el punto de vista del piloto, que nos cuente la barbaridad que hizo Carlos. Facu, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, por ti, ¿todo bien? Pero Muy qué bien. pedazo de podio que ha conseguido Carlos. Acabamos de ver la los verdad que datos sí. analizando con Marco, pero desde el punto de vista del piloto, te tiene que salir el fin de semana perfecto. Sí, un fin de semana como los que se suelen dar en Bakú también, porque incluso, no sé, tenías a un Liam P3 en clasificación, que yo creo que también le vino a Liam puntualmente, que pude hablar con él ayer. Para él fue un fin de semana de recuperar confianza, porque realmente tal y como venía con Isaac en el mano a mano, que se van midiendo con él instantáneamente, la verdad que Isaac viene mostrando mejor prestaciones hasta ahora. Y luego pues Carlos, la verdad que me alegré mucho por él, sinceramente, por la relación que tengo con él, y fue él el mismo el que dijo que iba a ser imposible lograr un podio este año, y al final se le dio. A falta todavía de varias carreras, nadie sabe lo que puede pasar. En definitiva, carreras como estas en Interlagos también se pueden dar, por ejemplo. Y la verdad es que Carlos demostró pues, la madurez, la experiencia y lo sólido que está cuando todo más o menos se alinea. Y como dijo él, obviamente todo se tiene que alinear, pero ha demostrado realmente, como comentaban recién, una muy buena actuación en la clasificación, que fue clave para poder estar siempre delante y poder controlar la carrera de la manera que lo logró. Luego hay que saber pensar, como habíamos estado hablando con Marco, si puedes aspirar a la segunda posición, si puedes conformarte con la tercera. Después de la clase dijo que el podio iba a estar complicado, pero que iba a tratar de soñar. ¿Cómo se hace una carrera mirando por el retrovisor, siendo consciente de tus opciones, viendo que Russell está remontando poco a poco, que tú quieres de alguna manera pelear, pero sabiendo, oye, que en el fondo es un pequeño milagro ya estar aquí? No, tal cual. Williams y Carlos hicieron un buen trabajo a la hora de saber quién era el verdadero rival en carrera. Max no lo era, y a partir de ahí era ver qué pasaba con Lando, si lograba sacar un buen inicio de carrera, donde, bueno, si Lando hubiera conseguido meterse top 5, yo creo que Lando hubiera sido obviamente un rival para Carlos en carrera, pero se atascó. Se vio, bueno, muy a las apuradas, como estuvo Oscar todo el fin de semana. Se les complicó más de lo que yo creo que ellos pueden imaginar la carrera. Y luego, pues, Russell, con el stint que hizo, alargando el stint, fue el que se transformó en su nuevo rival por pelear el segundo puesto, pero que en definitiva luego lo que hicieron bien es no apurarse y no reaccionar sobre Russell, sino seguir cuidando el podio para poder consolidar ese P3 que sin duda fue merecido. Nos da un poco de rabia porque la situación Marco el sábado de llega la lluvia, hay que aprovechar esa rareza que te ofrece para que otros pilotos puedan brillar, porque es la típica situación que Alonso la aprovecha. Sí,
Y se quedó fuera por muy poquito con Tsunoda. Tsunoda creo que ha tenido el mejor fin de semana desde que está en Red Bull. Eran unas condiciones complicadas y estuvo muy bien en quali y en carrera. A ver, si le comparas con Max, nadie puede llevar ese coche como Max, pero para lo que ha sufrido, se le vio un fin de semana a Yuki y fue el que dejó fuera a Fernando. Si hubiera entrado en la Q3, a ver, hubiera salido a lo mejor 1 o 2 posiciones delante, pero luego se vio que el Aston Martin no, se vio con Stroll y se vio con él. No tenía ni velocidad para pasar en recta ni ritmo de ningún tipo. Es que él, inicialmente ya le pasó Bortoleto muy pronto, él se intentó enganchar y hacer la carrera de siempre. La penalización le vino muy mal, la penalización de 5 segundos. Él estaba pendiente de Piastri. Estaba pendiente del semáforo y del piloto de delante, y cuando vio moverse al de delante, Tal cual. saltó. Tal cual. Y le vino muy mal, le vino todo a la contra. Y luego parecía, bueno, pues habrá safety car, no hubo absolutamente ningún safety car, que es muy raro. Y él lo comenta siempre. Dice, cada vez que hay una carrera rara, el coche no va. Y cuando el coche no me va, nunca pasa nada raro por delante. Y es verdad. Ha sido el típico fin de semana para olvidar. Y ya avisa además que, por ejemplo, en Las Vegas, en ciertos circuitos, lo van a pasar muy mal. Porque es un coche. En otros sitios acabará yendo bien, pero va a ir. Va a tener. Son sitios de sufrir. Y intentar que pase la temporada y que se acabe. Que venga el coche de 2026 ya. Total, ojalá funcione, que es lo que estamos esperando, mientras que tenga sus oportunidades, y ahí cobra más valor, Facu, el que Carlos haga ese pequeño milagro en clasificación, pero que aguante en el ritmo de carrera. O sea, estábamos viendo los datos, es decir, pero ¿cómo puedes estar entre medias de Russell? Porque Russell era como 2-3 décimas un poquito más rápido, pero estaba siendo más rápido que Antonelli, que el segundo Mercedes. No, y dentro de todo con Max, es verdad que Max venía cuidando seguramente, pero el gap que hizo Max sobre Carlos no fue tampoco desmesurado. O sea, estaba como a 4 o 5 segundos hasta que pararon en pits, y eso también, sin lugar a dudas, fue la clave también de Carlos. Tener una carrera limpia, obviamente, y enfocarse únicamente en el ritmo de carrera, en controlar al máximo las traseras, que eran el factor limitante. Y esa gestión que hizo, tanto con el primer compuesto como luego para terminar carrera, fue realmente muy, muy bueno. Y entre medias tenemos el accidente de Piastri, que lo habíamos dejado ahí pendiente. Sí. Claro, a Piastri le hemos visto siempre funcionar. F3 y F2 ha ganado saliendo primero con pocos rivales. Es la primera vez que le vemos bajo presión y con un fallo. Estela dijo, oye, es el primer fallo que tiene, no se lo vamos a tener en cuenta. Y con otro con otro fallo la salida. El sábado. Claro, es el primer fin de semana con 2 fallos. Tiene 2 veces contra el muro y se salta la salida, y no es nada habitual. Es verdad que todo el fin de semana Lando estuvo como 3-4 décimas por delante, y eso le fue minando psicológicamente. No lograba ponerse desde el libre 1 a su altura, porque también tuvo una avería de media hora en el libre 1. Ya salió con ese delay y no pudo alcanzar, y yo creo que eso le fue minando y le hizo ser muy impaciente. Total. A lo largo ya de la cual quería dar más de lo que tenía y no podía. Y en un circuito tan complicado. Sí, pero a mí lo que me sorprendió es que Lando no aprovechara la oportunidad, porque era la oportunidad perfecta para él, y él cometió también en el último sector, entrando en la lenta donde se chocó, quien fue, creo que fue Berman, justo en la penúltima curva, toca el muro y pierde, no sé si perdió 3-4 décimas en su vuelta, porque era el momento ideal para haber terminado. No necesitaba ni siquiera la pole, con salir en segunda línea él hubiera tenido la vida mucho más fácil en carrera para poder pelear seguramente con Max o terminar segundo y recortarle 18 puntos en el campeonato. Yo creo que ahí Lando no demostró solidez, y yo creo que también se impacientó un poco, y luego tuvo esas ansias en carrera que llevándose un poco la sorpresa de la limitación que tenían en línea recta, porque obviamente en todo lo mixto pues se los veía muy sólidos, muy bien, pero después se encontraban con un RB, por ejemplo, que en recta realmente tenían una performance. Liam sin DRS podía cubrir y mantener el ritmo sin ningún tipo de problema, y mantener toda la cola detrás durante toda la carrera, básicamente. Total, son las matemáticas que luego te hacen campeón. Cuando ha tenido 0 Norris, en una de las carreras consiguió 12 puntos, en Canadá Piastri. Sí.
Y en el otro 0, cuando rompe el motor, gana la carrera Piastri, 25 puntos. Aquí solamente queda séptimo Norris, creo que es una opción fallida, pero a lo que voy es, ¿puede cambiar un poco el devenir del campeonato? ¿Se puede poner nervioso Piastri? Es la primera vez que le vemos con ansias de necesitar ganar. Le ha quitado 12 puntos en 2 carreras. Del 31 ha pasado al... del 37 ha pasado al 25. Y ahora le entrarán las dudas. Y Singapur es un circuito que debería ser muy superior McLaren a todos por ritmo. Y Red Bull debería sufrir. Jamás han ganado. Red Bull nunca ha ganado en Singapur. Va a ser la isla que ya no tenga, en la que Verstappen a lo mejor no pueda, pero en todas las demás, en las que quedan hasta el final, Verstappen podría ganar la carrera perfectamente. ¿Candidato al título Verstappen? No, yo creo que no le va a llegar No porque van a volver a distanciarse en Singapur de él. Claro. Y eso ya es una distancia insalvable. Lo tendría que ganar todo y que a los otros le pasara muchas Que es el cosas. tema, es que son 2, ¿no? Sí. 1-1. Sí, Ese y es el son problema. 2. No Tiene sé. que ¿Cómo caer. pelea Verstappen hasta el final, con lo que sea? Maravilloso. Es una cosa espectacular. increíble. Animado en el Cómo Mundial. empieza séptimo, octavo en los libres, va puliendo y cuando llega a la Q3 está luchando por la pole. A mí me parece impresionante. Ha fortalecido para mí un punto que pudiéramos llamar, ni siquiera débil, pero en definitiva él estaba a lo mejor acostumbrado a tener mucho potencial de entrada y de base y no tener que a lo mejor trabajar o invertir mucho tiempo a nivel ingenieros, a nivel parte técnica para desarrollar y evolucionar durante un mismo fin de semana un coche, pero es que ya lo viene haciendo en varias oportunidades, no es una, sino 2, ya lo ha hecho en varias ocasiones y él está con un nivel de confianza que es desmedido, es incalculable y es donde él consigue marcar la diferencia que marca. Él dice que ha cambiado, lo tienen que decir porque les va bien al relato que ellos han tenido, que desde que se fue Horner y llegó Mekies, ahora le escuchan a él, no están tan pendientes de los datos y hacen más caso a lo que siente el piloto para ir evolucionando el coche. Esa es la teoría suya. Mi teoría es que Verstappen es ahora casi el jefe del equipo, Total. el que lleva la voz cantante. Y Mekies es un gran técnico porque viene de Ferrari y escucha lo que dice y creo que ahora el equipo baila al son que toca él todo el rato y le está yendo bien, se están viendo los frutos y le está yendo bien. Si dijeras, bueno, están en resultados, hubo un momento en el que el RB, el 21, se iba distanciando cada vez más en rendimiento de McLaren y lleva... Las últimas 4 o 5 grandes premios ha ido recortando, si no estando por delante ya al final. Total. No sé si será un piloto que pueda optar al Mundial, que parece complicado, Mucho parece pero los 60, nervios ¿no? los va a poner encima de la mesa. Y eso sí, ¿no? Y dos pilotos que no son top, como Norris o Piastri, que son buenos pero no son top, ¿cómo van a notar esa presión? O sea, cuando sientes que un Max va detrás, cuando sientes que un error te puede fastidiar no solamente una carrera, sino el Mundial, ¿cómo reaccionas? Es que a mí Piastri me ha sorprendido para mal este fin de semana. No sé, es que para mí, por un lado tenés a Lando que se reencontró con él mismo, porque Lando venía bajoneándose bastante en toda la primera parte de la temporada, porque Oscar a una vuelta realmente estaba marcando la diferencia. Yo creo que en el mes de julio y después del parón de agosto, Lando dio un step para adelante y un poco puso un golpe arriba de la mesa y en ese sentido un poco como lo que lo hace un poco dudar a Oscar y da a entender también de que Lando perfectamente, para mí Lando es un pilotazo igual que Oscar, para mí son dos top, para mí. Lo que pasa es que son dos que se ven por primera vez en su carrera deportiva peleando un mundial. Y esa es la parte, para mí es todo un juego mental. O sea, a partir de ahora no es tanto conductivo, sino un juego mental 100% entre la gestión interna de Zak y con ellos dentro del equipo y ellos con ellos mismos en toda la parte psicológica, que esto a partir de ahora ya es un juego psicológico en la recta final de la temporada y ver justamente situaciones como las que no son humanos, no son robots. Obviamente situaciones como la de Oscar el sábado pues son totalmente normales, están jugando lo que se están jugando. Probablemente Oscar sabía que podía marcar la diferencia en la cual y luego sabiendo que Max estaba mostrando buena performance y meter a Max en el medio. O sea, cada uno tiene sus propias estrategias y situaciones internas, pero bueno, la realidad es que se ha visto fallar, diría, los dos este fin de semana, más Total. uno que otro.
y McLaren está con Lando, les va a dejar pelear, le va a devolver el favor de la anterior carrera con el fallo del mecánico. Yo creo que no se pueden permitir más cambios como los que hubo en Monza, sobre todo la situación que están ahora tan juntos, porque en Monza no pasaba nada, eran 2 puntos. Pero a partir de ahora van a tener que andarse con cuidado, los puede explotar completamente. Y están aceptando de buen grado porque son 2 pilotos jóvenes. Los controla muy bien Zak Brown, que yo creo que es el que ahí es el que lleva la voz cantante más que Andrea Stella. Lo de las Papaya Rules creo que es Zak el que está llevando. No, aquí se va a hacer lo que no va a haber uno por encima de otro. Vamos a intentar dar las mismas oportunidades, pero eso con otro tipo de pilotos les hubiera estallado ya. Claro. Con un Hamilton, con un Verstappen, con un Alonso, no te permiten hacer eso. Hubieran ido a la guerra. Fernando, cuando estuvo en esa situación, fue a la guerra con Hamilton. No permitió que hubiera... no le salió bien, pero no lo permitió. Es por una cuestión de jerarquía y de personalidad. Total. Él no entiende eso y muchos otros pilotos no lo entienden. Ahora hay otra... los pilotos jóvenes quizá que están llegando, no digo todos porque también los hay con bastante carácter, pero en este caso están aceptando muy bien las directrices del equipo, y Fernando ni con 22 años lo hubiera aceptado, no lo hubiera aceptado. Y Hamilton en su día no lo aceptó y Max, bueno, le ganó una carrera a Checo en Mónaco y no se lo perdonó nunca. No, y Brasil también con Checo. Y Brasil. Y han habido, no quiso dejarle ni el segundo puesto en el campeonato. Y con Carlos en Toro Rosso en Singapur, han habido varias con Max. Sí. Son pilotos que no pasan una. Sí. Y el empujón a Esteban Ocon, una cosa... son de otro... Son más de la vieja escuela. Te digo, el carácter, pues lo que hacían Prost, Senna y muchos que no pasaban ni una al compañero y les daba igual que fuera en contra a favor del equipo. Ellos iban a su propio interés y aquí parece que les han tratado de llevar, pero ahora se está jugando el campeonato y se va a ver si no les estalla todo esto. Total, son los buenos chicos, los de McLaren, pero claro, tienen a Mark Webber que está detrás de Piastri, que ya sabe lo que es pelearse con un Vettel, que le salió fatal esa pelea. ¿Qué le estará recomendando a Piastri? Oye, tú aguanta, no critiques, frialdad. tú calla, frío, pero ataca. Pero claro, en este punto, Marco, es cuando todo se va a poner al rojo vivo y Webber le dirá, no pases ni una, porque te la van a jugar. Sí, tal cual. No, es que es lo único. En definitiva, el discurso tiene que ir por ahí. Es lo que digo. Yo creo que ya no es tanto un aspecto conductivo. Yo creo que el nivel que vienen demostrando los dos es verdaderamente muy alto. Los ves en las onboards, al límite que van, lo que apuran, la técnica. En definitiva, no ves que son décimas, milésimas. Están muy parejos. Para mí es una de las duplas más parejas que hay dentro de la Fórmula 1 ahora mismo. Por eso estamos teniendo el mano a mano que estamos teniendo por el Mundial, que no se ve, yo creo que realmente desde hace mucho tiempo dentro de un mismo equipo. No sé, no recuerdo ahora mismo más que Hamilton y Rosberg en su momento en Mercedes en 2014 y poco más. Pero realmente es que para colmo se las ven en una situación en ambos donde están rendiendo a muy buen nivel. Yo diría que todos van a estar tratando de hacer un juego limpio de aquí al final, pero Piastri se la tiene guardada y decir, oye, me habéis hecho este cambio en Italia, de alguna manera siento que el equipo está empujando por Norris, estoy esperando el golpe de frialdad de Piastri. Sí, y bueno, Singapur es un muy buen sitio, van a ser yo creo que los dos coches muy superiores sobre el resto. Es un circuito muy de carga y de eficiencia del coche. Y creo que allí va a ser un mano a mano. Y yo creo que el que salga victorioso de ahí es el campeón del mundo. De la próxima. Puede ser. Te lo compro. Creo que el que gane allí tiene muchas posibilidades ya de imponerse. Un golpe importante en la mesa, sí. Porque van a estar salvo sorpresa, sin nadie cerca por detrás. Va a ser una lucha entre dos. Qué bueno. Aparte, conductivamente y físicamente, Singapur, si no es el más complicado, uno de los top 3 de los que más del calendario y anímicamente puede ser un golpe importante, sea de uno o del otro, a pesar de que le recorte Lando
y siga obviamente teniendo una ventaja, pues en este caso serían de 10 y 18 puntos, yo creo que puede ser fundamental lo que ocurra ahora en Singapur. Esta pelea no la tendríamos en Ferrari, que sería todo, hubiera explotado mucho antes. Ahora decía Leclerc que si no lo había dejado pasar Hamilton, que séptima, octava posición. Por un séptimo y un octavo. Total. Y están intentando ya imponer, cuando estemos el año pasado luchando, estemos el año que viene luchando por un campeonato, no quiero ninguna de estas, ahora no importa, pero cada uno intenta. ¿Por qué no le dio la posición? Yo creo que no, que en Ferrari están intentando contentar un poco con pequeños premios a Hamilton. Ya desde va a acabar mal esto. Y que ahora lo pueden hacer, pero también se les puede volver en contra. Para mí es que no tenía ni siquiera ni sentido. No tiene sentido. La verdad que no tenía ni sentido devolverla en esa instancia de carrera. O sea, digo, en esa instancia me refiero a posiciones, uno y el otro. Y aparte, bueno, intención la tuvo, pero frenó tarde, nada más. Levantó y frenó tarde pensando que el finish line yo creo que estaría un poquito más adelante, porque la intención de devolvérsela la tuvo. Lo que pasa es que por 4 décimas no logró terminar oficialmente por delante, pero en definitiva para mí es anecdótico. Pero esto es un poco Ferrari, ¿no? Estamos pensando en que si le da la posición, que si están contentos los pilotos y están peleando por una séptima posición, pero ¿por qué no está Ferrari peleando por los podios? Es un problema de base. Era un coche que acabó muy bien el año pasado, la última victoria de Carlos. El Leclerc acabó fantástico el año pasado, ganando carreras también. Parecía el coche favorito, o uno de los favoritos. Y de repente cambian la arquitectura o toda la configuración de la suspensión delantera, sin saber si les iba a ir bien o no. Y eso les hizo, como no era un coche que había quedado desequilibrado, desde Bahrein lo vieron, intentar hacer una suspensión trasera nueva que les llegó en el verano, en junio, creo que en Silverstone, y que tampoco les acabó de ir bien. Y han estado toda la temporada con una decisión técnica, han hipotecado la posibilidad de luchar por el campeonato. Wow. Yo no lo he entendido. Le preguntaron a Fred Vasseur por esto y dijo que insinuó que ya estaba hecho ese cambio antes de irse Cardile, que les dejó ese regalo envenenado Cardile antes de irse a Aston Martin, pero creo que no. El Cardile se fue en junio del 24 y en junio del 24 es justo el inicio del coche del año siguiente. Podían haber cambiado si hubieran querido. Loic Serra cogió los mandos, que es el actual director técnico, y podía haber cambiado, decidido lo que quisiera. Ellos dicen que ya había quedado eso decidido cuando se fue Cardile, o por lo menos lo insinuaron así. Y tampoco se entiende porque Cardile, cuando le preguntaron un año anterior en la presentación por qué no habéis ido al pull rod de Red Bull, y les dijo, es que hemos hecho muchas pruebas y no nos da ningún beneficio. O sea, Cardile era contrario a ese cambio y siempre lo manifestó. Y sin embargo, se fue él y cambiaron, pero le quieren echar la culpa. Ha sido algo muy extraño. Se han dado cuenta, y en un último año de reglamento, gastar todos esos recursos y cambiar el coche no tiene ningún sentido. Sobre todo teniendo uno de los más sólidos. O sea, son las cosas de Ferrari de los últimos años que se repiten una y otra vez. Para mí que es el nerviosismo de querer hacer algo, de que el coche es bueno pero no es el mejor, hagamos algo que se note que trabajamos, y entre medias está Hamilton pidiendo cambios para adaptarse él a la conducción, un Ferrari que va cambiando durante la temporada. Esto es peor para el piloto, es mejor que haya cambios. Como piloto, ¿cómo te acoplas a que un coche vaya modificándose a mitad de año o un cambio tan bestia como puede ser la suspensión? No, a ver, realmente yo creo que Hamilton, en definitiva, él sabía que este va a ser un año de adaptación a una filosofía absolutamente distinta a la que venía él trabajando durante toda su carrera deportiva en Fórmula 1, y apostando a lo que muchos están apostando, que es el próximo año, en los próximos 3 años, el nuevo reglamento y lo que ocurra a partir de ahí, ¿no? Y por tanto, ahí Lewis poder estar en posición de evolucionar y desarrollar su propia base en conjunto con el equipo, en conjunto con Charles, pero estando él en posición de poder llevar y direccionar con su equipo de trabajo el nuevo coche a lo que él realmente desearía, ¿no? Pero teniendo obviamente muy claro el estilo de conducción que él tiene y lo que él querría para poder sacar y extraer el máximo del Ferrari. Obviamente a día de hoy es sacar y optimizar el máximo de lo que tiene, y poco margen más hay a estas alturas de partido. Total. Para poder dar un
paso más hacia adelante de aquí hasta Abu Dhabi. Pero a mí me alucina, por ejemplo, a veces, Marco, cuando hemos hablado con Alonso, el primer día de test, tú le ves la cara y ya sabes si el coche funciona o no. Fernando salió del de 2010 y con una cara muy contento, pero además de esto, de extremadamente... Y ganó la primera carrera en Bahrein y estuvo luchando y llegó a la última carrera como casi el favorito, pues llegó por delante. La jugada aquella que comieron de Red Bull, pero él tiene el sentido este de saber, con que no le ha ganado extraño y el coche sea rápido, vale, tiene una buena base. Y otros años, por ejemplo, me acuerdo el 2003 había ganado la primera carrera con Renault. El 2004 salió de aquel día en Jerez y salió como... hacía cosas raras, te sacaba de la pista sin avisar, no ganó ninguna carrera aquel año. Jarno Trulli tuvo un accidente en Magny-Cours, creo que fue de vueltas de campana de aquello que hacía el coche, fue un accidente gravísimo, y ese coche no le gustó. Y ya el primer día no le gustaba. Ellos saben perfectamente... Al primero no sé si el primero, pero el tercer día ya cuando has hecho la sesión de mañana, de tarde, has puesto todos los juegos, ya sabes dónde va a ir. Y Fernando sabía que este coche, lo decía, si es que tiene cambios de fuera, las piezas interiores, chasis, tal, es todo lo mismo del año pasado, no puede haber un gran cambio. Yo me acuerdo en la Vuelta a Fórmula 1 en Alpine, primer día de test, vamos a hablar con él y estaba rebotado diciendo, es que este coche... no va, ya es un juego de evoluciones porque no va para nada. ¿Es tan así el feeling? O sea, un piloto puede tener el feeling de me subo al coche, ¿hay margen de mejora o no lo hay? Bueno, ese margen de mejora no lo podés saber hasta que no comienza un poco todo ese periodo, toda esa pretemporada y el primer cuarto de la temporada en sí, ¿no? Con las primeras a lo mejor 6-7 carreras. Pero la realidad es que ya un poco la base y el baseline del coche la percibís en el primer día de test. No solamente incluso hablando de Fórmula 1, hablando cuando llega el nuevo F2 el año pasado, por ejemplo, que le ocurrió a Prema y RT, que eran los favoritos del año anterior. Llegó el nuevo F2 y se vieron con que la filosofía que estaban queriendo aplicar técnicamente en el coche era totalmente errónea y además con muy buen line-up de alineación de pilotos en ambos casos. Sí. Lo mismo F3 este año ha ocurrido con Prema. Y bueno, obviamente a mayor dimensión en Fórmula 1, por supuesto, ¿no? Estás hablando de otro tipo de coche, otro tipo de enfoque y filosofía, pero el piloto ya percibe lo eficiente que es en frenada, cómo se comporta cuando va al gas, soltando frenos, si se viene mucho el culo, es decir, cuál es un poco la primera sensación, la primera toma de contacto, si es buena o mala y cuánto van a tener que realmente irse de la ventana o no. Qué Esa bueno. es la parte interesante. Primer día de test del año que viene, que van a ser en Barcelona, a puerta cerrada. Sí, son a puerta cerrada. Estaremos ahí pendiente de al menos el feeling. Enorme, sí. No sé qué información se filtrará, pero no han querido televisarlos porque, bueno, primero porque Bahrein es el que paga y tiene y luego porque también, al ser un nuevo reglamento, no querían dar la imagen de coches que se averían, que se paran continuamente. Sí, tiene sentido. Y que era un poco para la primera toma de contacto para todos y un poco en petit comité allí, que no sé qué se filtrará de información, pero va a haber mucha especulación. Bueno, las redes se van a contar historias todos a las puertas del circuito inverosímiles. No, pero 2014, ¿te acuerdas en Jerez? Sí. Que los coches daban 2 vueltas, se rompían, volvían, decían, no hemos salido porque ya saldremos esta tarde. No salía nadie diciendo, pero ¿qué está ocurriendo? Sí, con motores híbridos. 2014 fue terrible. Yo me acuerdo que me dediqué un día a hacer pruebas de sonido con un sonómetro, porque pasaron de 180 o 190 decibelios a 110 o con el sonaba más la Porsche Supercar. Con el MGUK, que iba entre el escape y el motor. Terrible. Franco Colapinto, ¿cómo le va? ¿Qué hacemos con él? Nos hemos olvidado un poco del hype que había con Franco. Está sufriendo demasiado. El Alpine no va y con eso no se puede hacer nada. Briatore está empezando ya a mostrar que duda. Una cosa es que dudes en casa, pero que lo digas. Bueno, a ver, yo creo que Pierre y Franco están de por sí limitados con lo que están teniendo en estos momentos dentro de Alpine y con lo que el coche es capaz de
de proveer y de dar. Ellos se están encargando de intentar pues ir sacando el máximo de lo que tienen y de lo que el equipo les va pudiendo proveer cada fin de semana e intentando trabajar durante el fin de semana, pero se ve que la ventana de ellos es muy, muy pequeña. Muy pequeña. Y por tanto no tienen mucho que poder probar o experimentar, y eso es otra estructura que está directamente abocada a tener que esperar al año próximo. Y en el caso puntual de Franco, el objetivo de él es en concreto estar delante de Gasly o como Gasly, para poder concretar y consolidar ese asiento que para mí se lo va a quedar él. Sí, no es información, es mi opinión. Quedará en él porque viene demostrando que el potencial para estar a la altura de Pierre la puede tener. Es verdad que, por supuesto, le falta madurez, le falta más experiencia. Es verdad que no es el año pasado, o sea, lleva literal un año en Fórmula 1. Pero bueno, Paul, la verdad, Aaron, cada vez que se ha subido lo ha hecho bien. ¿Es piloto Mercedes todavía, Paul Aaron? Porque vienen los motores Mercedes con Alpine. Claro, sí, no sé si tiene vínculo aún contractual porque fue durante muchos años piloto junior de Mercedes. Pero la realidad es que hay una diferencia muy notoria entre ambos dos. Uno te puede traer 30 millones de euros por temporada y el otro 0. Claro. Esa es la realidad. Mercado Libre y Globant están por Franco, no por Paul Aaron. Esa es la realidad. Entonces, Franco juega con una ventaja ahí muy importante, y mientras que él pueda mostrarse más sólido y un poco más constante, que yo creo que es lo que está reclamando Flavio, pues logrará el asiento. Lo hizo bien en quali este fin de semana, bastante bien, y si no es por el toque de Albon, estaba haciendo una carrera bastante digna. Es que Franco. Albon le mete el coche ahí. No tiene ningún sentido. Albon le metió el coche y luego ahí. Además, como lleva un coche mucho más rápido, dice, bueno, que me sancionen. Acabó mucho más arriba, le sale. Por ejemplo, ahí te sale bien. Tendría que haber unas vueltas determinadas para que pagues la sanción. Esa es buena. Y no puedes estar, que siempre las hubo. Por lo menos en los drive-thru siempre te daban 2 vueltas para cumplirla, y ahora puedes ir hasta el final y se te aplica al final, pero yo creo que no es justo. Te la tienen que aplicar cuando la haces para que vuelvas a tener que remontar otra vez. ¿Jugabais mucho los pilotos con eso de me sancionan, pero será poco? No, sinceramente no. Pero ahora que lo comentas, no sé en qué quedó lo de Oscar, porque cómo cumple la sanción. Esa es buena, Marco. No va a arrastrar la sanción. ¿No? Se cambió en Canadá, se volvió a redactar esa norma. Si solo es de 5 segundos la penalización, no se arrastra en forma de posición en parrilla. De posición en parrilla para la siguiente. Si es superior, ya sí. Ah, mira. Por eso Hamilton tuvo que pagar 5 puestos en Monza, y Piastri no va a tener que pagar nada. La volvieron a reelaborar, no sé, porque me imagino que la pedirían los pilotos, porque no tiene otro sentido, que la pediría la GPDA. Porque sí, pero bueno, aplicando un poco la lógica, la realidad es que a Oscar le debería de realmente caer 3 posiciones en parrilla y pues, ya está. Y pues se va a librar. Claro. He tenido suerte. Puedes decir que una carrera es una, que otra carrera es otra, que no tienes por qué acarrear, pero Hamilton sí que se trajo la sanción anterior. Sí, tenía porque era superior, era una doble bandera amarilla y eran 10 segundos. 10 segundos, sí. ¡Wow! Vaya lujazo, chicos. Espectacular el análisis. Buenísimo. Se queda buen mundial. Parecía que era un poco plano con esta distancia de McLaren, pero está muy, muy, muy vivo el mundial. Sí, no. Y bueno, y como comentábamos recién, yo creo que ahora la próxima Singapur es la semana que viene, ¿no? En casi 15 días. Yo creo que va a marcar un antes y un después, sí. En eso creo que estamos de acuerdo en la temporada, a pesar de que todavía van a quedar, creo que 5 o 6 carreras más. Pero todo puede pasar. De hecho, es una pena lo que le pasó sinceramente a Lando. O sea, la rotura de motor es además, uno no espera que a nivel fiabilidad McLaren, y menos en esta instancia, fuera a tener. Es motorsport y puede perfectamente ocurrir y pasar. Puede pasarle a Oscar en cualquier momento también, uno no sabe, pero es una pena porque obviamente es como que desequilibra inevitablemente, y no por error del piloto, sino por una cuestión de fiabilidad, como le ocurrió a Hamilton en Malasia, porque si no era un mundial que, bueno, ese mundial no lo hubiera ganado Nico Rosberg, básicamente. Esa es la realidad. Buena esa. Sí. Yo creo que McLaren se ha metido en un lío que para nosotros nos aviva el mundial, pero en casa estarán diciendo, ¿ahora qué hago? O sea, tengo un polvorín aquí. Sí, van a tener que dar oportunidad a las mismas, pero van a tener que hilar muy fino en las estrategias, en quién para, y en que tenga el piloto que vaya adelante sea el que tenga prioridad, porque si no van a tener un gran lío eso de intercambiar posiciones, porque la secuencia de paradas había sido distinta y esas cosas les puede salir muy caro al final.
Qué bueno. Pero a mí igual lo de Monza me pareció bien, ¿eh? Me pareció justo, porque Lando era el que estaba delante en pista, era el que tenía, por tanto, prioridad para elegir, bueno, en qué momento parar. Y fue un error del equipo, que compromete a Lando y que, por tanto, Oscar automáticamente termina delante de él. Yo creo que ahí, la verdad, gestionaron bien y aceptó Oscar la decisión de McLaren. Van 2 malas paradas con Lando, a Dos pesar seguidas. de De 2 verdad, seguidas. de verdad, también. Y venimos de la rotura de motor, no sé. Yo entendí lo que hicieran. Es complicado que te digan, oye, devuélvele la posición que nos hemos equivocado en la parada. Pero sí que lo entendí. Y no hay favoritismos, porque si uno pensase que dentro de McLaren uno es más favorito que otro, sería Lando sobre Oscar, porque realmente el piloto, el Antonelli de Toto Wolff ha sido Lando de Zak, que ha sido parte de McLaren y Junior desde que era así. Claro. Esa es la realidad. Y Oscar llega en la ecuación cuando llegó, hace 2 años. Y que Oscar mañana se enfada, se va, se cambia de Exacto. equipo y dice, yo de Pero McLaren digo no quiero que saber nada. La realidad está actuando de una manera muy, muy justa y limpia, sinceramente, McLaren. en ese Sí, sentido. sí, pero intentan hacer unas compensaciones que la competición en el motorsport, igual que cualquier deporte, es imprevisible. No, está claro, está y claro. y tú no puedes intentar cambiar lo que pasa en pista con decisiones salomónicas, porque eso al final Acaba mal. acaba mal. Qué bueno. Marco, lujazo. Vaya análisis, bueno. Un lujazo estar con vosotros aquí. Un placer, Qué un bueno. placer. Marco Canseco, Diario Marca, muchísimas gracias. Facu Regalia, ¿de dónde vienes? ¿De qué circuito? ¿A dónde vas? Si no Pues paras. vengo de Jerez, Eurocup 3 y F4 española, que tocaba este último fin de semana. Sí. Qué bueno, pues lujazo tenerte aquí. Gracias a vosotros, Only Drivers, solo pilotos, solo lo mejor. El análisis del podio de Carlos Sainz y el Mundial que está al rojo vivo. Gracias por estar ahí. Chao, chao.